Vamos a continuar. Si nos hacen favor, por favor, de poner la presentación, por favor. Super. Bueno, vamos decíamos que estamos trabajando el módulo 4, políticas públicas dirigidas a disminuir la desigualdad. Ayer vimos sistema de cuidados y vimos violencia contra las mujeres y políticas para su reducción. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario, o iniciamos ya con el tema 3, que es espacios seguros para las mujeres. Por mi parte, no. Ok, bien. ¿Les parece que iniciemos ya con espacios seguros para las mujeres? Bien. Sí. Me parece, como les decía ayer, que el Instituto de la Mujer Quintanarroense hizo una muy buena selección de los temas de este módulo y de todos en general, porque creo que se preocupó por los temas más importantes o que más nos aquejan a las mujeres actualmente, y los espacios seguros para las mujeres, me gusta mucho este tema, y ojalá que podamos sacar varias cosas buenas de acá. Bueno, primero, la violencia, como ustedes ya lo vieron en su módulo 2, contra las mujeres es un problema estructural, es un problema de la sociedad que no solamente pasa en Quintana Roo o en Benito Juárez o en Oaxaca o en México, sino en el mundo, ¿no? Y que es un acto individual y personal, pero también es parte del funcionamiento o del mal funcionamiento de las sociedades en general. Y esta violencia tiene como finalidad el control de los cuerpos y las vidas de las mujeres. Todo esto en la idea de lo que hemos visto en el tema de género, de la división entre masculino y femenino que tenemos, y que esta división de lo que deben hacer las mujeres y lo que deben hacer los hombres se presenta en todos los grupos sociales, en las instituciones y en la sociedad en general y en las familias. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia distingue como modalidades la violencia en el ámbito familiar, en la comunidad, laboral, docente, institucional, en el ámbito político y la violencia feminicida. Y las formas de violencia más letales son las desapariciones, la trata de personas y el feminicidio, y estas están vinculadas a la expansión de actividades de organizaciones criminales. La que sigue, por favor. Entonces, es importante señalar que las mujeres estamos en todos lados, y en todos los sitios y en todos los lugares. Estamos en la casa, en el trabajo, en la comunidad, en la universidad, en puestos de liderazgo, en las aulas, en las universidades. Estamos en todos lados. Y en todos estos sitios, en todos estos lugares, debemos sentirnos seguras y ser aceptadas. Y el tema que hoy nos ocupa son los espacios públicos y abiertos, que muchas veces son los centros de vida de las comunidades, pero estos por lo regular son poco seguros para todas las mujeres. Por lo tanto, se propone que se incluyan a las mujeres en el diseño de espacios públicos para poder garantizar que su opinión esté presente en el diseño y en la elaboración, y que así sus necesidades sean tomadas en cuenta y se satisfagan. A ver, aquí, pregunta de examen. ¿Cómo se integra la perspectiva de género en las políticas públicas? Ustedes ya tuvieron género, ya tuvieron una clase de género, ya tuvieron una clase de políticas públicas. ¿Cómo podemos integrar la perspectiva de género en las políticas públicas? ¿Quién sabe? ¿Quién quiere tomar la voz? ¿Alguien que diga yo? Porque ahora ya estamos hablando de políticas para disminuir la desigualdad, y ya hablamos de políticas públicas y la perspectiva de género. ¿Cómo podemos involucrar la perspectiva de género en las políticas públicas? Pues desde la necesidad, primero tenemos que pues hacer un estudio o de la demanda de la población y de la sociedad, y donde está el problema es sacarlo a través de la política pública, pero ya con datos estadísticos, análisis y un estudio previo. Claro. Primero debe haber un análisis del problema, de la situación, sí.
Pero el análisis del problema y de la situación se realiza con cualquier política pública, tenga o no perspectiva de género. Los datos estadísticos se tienen que analizar en cualquier política pública, tenga o no perspectiva de género. Hay dos formas bueno, las dos formas más importantes de transversalizar la perspectiva de género en una política pública es, uno, que las mujeres estén presentes en el diseño, elaboración, en las 4 etapas que veíamos ayer de la política pública, en el diseño, la elaboración, en la ejecución y en la evaluación de la política pública. Y dos, que, el segundo es que las necesidades de las mujeres sean tomadas en cuenta, porque una cosa es que participemos, que estemos ahí presentes, y otra que se nos tome en cuenta. Entonces, estar presentes en el diseño, elaboración, evaluación y ejecución de la política pública, y que las necesidades de las mujeres del 50% de la población sean escuchadas y tomadas en cuenta en estas 4 etapas de la política pública, en su diseño, en su elaboración, en su ejecución y en su evaluación. ¿Bien? Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, los espacios públicos, en los espacios públicos, las niñas y mujeres constantemente tenemos diversos tipos de violencia, entre las que más se presentan son la violencia sexual, y esto sucede en las calles, en el transporte público, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los baños públicos, en los puntos de distribución de alimentos, en los parques y en las inmediaciones de estos lugares, y en sus inmediaciones. Esto reduce la libertad de circulación, limita su capacidad de participar en la educación, en el trabajo y en la vía pública, lo cual dificulta su acceso y el disfrute de las actividades culturales y recreativas. Y esto afecta negativamente a la salud y el bienestar. La que sigue, por favor. Por lo tanto, la planificación y el diseño de los espacios públicos en el diseño de estos espacios públicos se debe priorizar la seguridad y la sensación de seguridad de las mujeres, y que se eliminen los elementos que causan esta sensación de inseguridad, porque quienes han trabajado temas de seguridad pública saben que la seguridad o la inseguridad es más una sensación que presentan las personas o un momento en el que se encuentran las personas, ¿no? Yo en mi colonia me puedo sentir muy segura porque no he tenido ningún hecho que me haga sentirme insegura, pero seguramente tal vez mi vecina se siente insegura en esa misma colonia porque ella sí ha sufrido un acto de violencia en esa misma colonia en la que yo sí me siento segura. Es más bien una percepción personal de cada una la seguridad. Entonces, por lo tanto, debemos disminuir esos factores que propician que nos sintamos inseguras. Los planificadores, arquitectos y diseñadores deben prestar atención a la iluminación, el paisajismo, la visibilidad, el tránsito vehicular, el tránsito peatonal, el mobiliario urbano, la señalización, el personal de seguridad que está presente, la proximidad con otros espacios públicos, la proximidad de los servicios de emergencia, el acceso al transporte público y posibles lugares de escondite. Tomando en cuenta todo esto en los espacios públicos, va a generar que las mujeres y las niñas nos sintamos más seguras. Y por lo tanto va a generar que las mujeres y las niñas ocupemos estos espacios. La que sigue, por favor. Por lo tanto, la planificación y el diseño de espacios implica que las características de este espacio físicas sean tomadas en cuenta desde estos momentos y que se dé un proceso participativo desde la comunidad, pero como decíamos, especialmente de las mujeres, para que la comunidad y las mujeres creemos esta seguridad en estos espacios públicos. Se debe tomar en cuenta cómo las mujeres estamos participando y cómo interactuamos con mujeres y comunidades en estos espacios públicos. En cualquier día el que sea,
los espacios públicos son espacios o escenarios de interacción de género, en los que se reproducen esto que decíamos, los estereotipos o los roles que hemos marcado para mujeres y para hombres. Por lo tanto, los planificadores, los arquitectos, decíamos hace un rato, las personas encargadas del diseño de los espacios públicos deben prestar atención en quién no usa estos espacios, ¿no? Es decir, hay un parque en el cual no está usado por las mujeres, entonces debemos prestar atención por qué las mujeres no ocupan este espacio, para que así las niñas y las mujeres podamos, o se pueda tomar en cuenta el por qué no se está utilizando este espacio, y seguramente es porque se concibe como un espacio inseguro. La que sigue, por favor. Entonces, decimos que se requiere que se preste atención permanente en las características físicas y sociales de todos los espacios y que constantemente haya una evaluación de estas implicaciones sociales, porque hay veces que cuando estamos diseñando los espacios públicos o abiertos, pues quedan muy bien, ¿no? Y el día de la inauguración queda perfecto. Y justamente ayer un amigo de Oaxaca presentaba un espacio en donde se hizo una enorme cantidad se invirtió una inversión en Oaxaca para un espacio público cerca de unas oficinas de gobierno, pero que 14 meses después, casi 2 años, poquito más de un año, ese espacio estaba deshabitado y estaba con el pasto crecido, la basura amontonada, con rayones y pintas nuevamente. Entonces, se requiere que constantemente estemos evaluando qué tanto se está usando nuestro espacio y qué implicaciones sociales y físicas tiene este espacio, ¿no? Todo esto para que haya una igualdad de condiciones en el uso de este espacio público. Por lo tanto, la planificación es crucial para la construcción de estos espacios seguros y de ciudades seguras para las mujeres y las niñas. Como decíamos, el género es un elemento imprescindible en la planificación y el diseño de los servicios y espacios de las comunidades, ya que cuando están mal planificadas o no existe la perspectiva o el punto de vista de las mujeres no fue tomado en cuenta, estos espacios tienden a no utilizarse y por lo tanto a ser inseguros. La que sigue, por favor. Entonces, como hablábamos en el ejemplo de hace un rato, si los espacios públicos están seguros, oscuros, abandonados, sucios y con la vegetación descuidada, pues lo más probable es que las niñas y las mujeres no usemos este espacio. O porque podemos ser víctimas de violencia o porque ya lo hemos sido. Entonces, la experiencia demuestra que cuando un espacio es ocupado por mujeres y niñas, también es ocupado por más personas en general. ¿Por qué? Porque si es seguro para las mujeres, es seguro para toda la comunidad, ¿no? Quienes primero debemos sentirnos seguras o quienes si nosotras estamos seguras en ese espacio, cualquier persona de la tercera edad, hombres, mujeres, niños, niñas, se van a sentir seguras. Bien. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué proponemos para que los espacios públicos tengan, sean seguros y tengan y puedan ser utilizados por mujeres? Aquí les dejamos un listadito de algunas de las principales características que debe tener. Primero, debe tener fácil acceso. No debe estar escondido, ¿no? Y ser difícil de localizar. La movilidad dentro de este espacio debe ser fácil, ¿no? No debe haber como montones de tierra y cosas que impidan que nosotras podamos transitar fácilmente. 2, debe haber buena iluminación. Gracias. Debe haber una muy buena iluminación. Esto para que las usuarias podamos visibilizar y podamos ver y podamos ser vistas. También debe haber señalización que nos diga, o que nos ayude a ubicarnos, ¿no? ¿Qué calles son? ¿Cómo se llama este espacio? Si hay rampas o no, dónde están los espacios de
de juegos para niños y niñas, dónde está el área, no sé, para mascotas, si hay alguna área de convivencia familiar. Todo esto debe estar señalizado. Los caminos deben estar limpios y bien mantenidos, ¿no? No debe haber maleza, no debe haber árboles crecidos en exceso que impidan el paso de las personas. También debe haber visibilidad general del lugar, es decir, yo debo ver desde cualquier espacio, desde cualquier punto, debo ver los otros puntos, ¿no? No debe haber espacios como escondidos. También debe prever la variedad de usos. Por ejemplo, puede ser un espacio que pueda ser utilizado para hacer ejercicio, para correr, para que niñas y niños jueguen con espacios para niñas y niños, para poder caminar, incluso para poder hacer convivencia, para dar alguna clase de algún ejercicio, para presentar un espacio abierto como para presentar actividades de tipo cultural, ¿no? Entonces debe preverse que debe tener diversos usos. También se deben prever las diferentes estaciones del año, es decir, si hace frío o si hace calor, o si hace viento o si llueve, cómo podemos resguardarnos o cómo podría afectar a quienes utilizamos ese espacio público en las diferentes estaciones del año. También debe haber instalaciones propias para niñas y niños y propias para adultos mayores, porque ayer veíamos que las mujeres somos cuidadoras y seguramente si nosotras vamos a un espacio público vamos a llevar a nuestros hijos e hijas, si quiero hacer ejercicio, pues puedo aprovechar para llevar a las niñas y niños a dar una vuelta al parque, a las mascotas. Entonces, pues debe preverse también acceso las instalaciones para todo tipo de personas. Y también, súper importante, debe haber acceso a baños limpios y seguros y espacios para cambiar pañales, ¿no? Que casi no hay espacios de este tipo en ningún espacio público, ¿no? O estos no, como son abiertos y son espacios públicos, la mayoría de espacios públicos que yo conozco, sus baños son deplorables, totalmente sucios, grafiteados, pintarrajeados, y no son aptos para utilizarlos, ¿no? Entonces, hasta acá no sé si hay alguna duda o comentario. ¿Creen que haga falta algo que debe ser tomado en cuenta al momento de diseñar los espacios públicos? ¿O con esto que estamos previendo ya podríamos hacer este espacio más seguro? ¿Qué creen ustedes? Bueno, creo que no hay ningún comentario. Bien, la que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué es importante que en el diseño y la planificación y en la operación de los espacios públicos sea tomada en cuenta el punto de vista de las mujeres y que sean seguros para las mujeres? Primero, porque se crea conciencia sobre que el espacio no es neutral, como decíamos hace un rato. Los espacios públicos no son neutrales. La mayoría que ya está hecho, fueron diseñados por hombres, para hacer espacios para hombres y no para mujeres, ¿no? También reconoce que el género y las relaciones de género son factores importantes para la organización y el desarrollo de los espacios urbanos. Es decir, que es importante que las mujeres y que las relaciones que existen normalmente entre hombres y mujeres sean tomadas en cuenta. También se reconoce que la ciudad refleja las características sociales, económicas e históricas en las que hemos vivido las mujeres, ¿no? Es decir, que han sido espacios excluyentes de las mujeres. También se reconoce que los espacios reflejan las relaciones de poder y los comportamientos diferenciados entre las mujeres y los hombres, ¿no? Por lo regular, ¿qué es un espacio público? Una cancha de fútbol creada por hombres y para hombres, una cancha de básquetbol que es diseñada para que los hombres estén jugando a cualquier hora del día, ¿no?
y no se crearon espacios para las mujeres. Y esto no es culpa de los planificadores o los diseñadores, sino como ustedes lo veían en su clase cuando veíamos este género, pues es todo un sistema en el que vivimos, patriarcal, que durante siglos y siglos ha venido excluyendo a las mujeres. También reconoce que los espacios públicos están diseñados bajo el concepto tradicional de familia y en la división tradicional del trabajo, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen tiempo de generar un equipo de fútbol y de básquetbol? Pues los hombres, ¿no? Porque nosotros estamos en los espacios cerrados o en el ámbito familiar. La que sigue, también diseñar y planificar espacios seguros para las mujeres reconoce que los temores de las mujeres están basados en la realidad, ¿no? O sea, no es una invención que tengamos nosotras, sino que efectivamente quienes sufrimos mayormente violencia en estos espacios somos nosotras las mujeres. También es una herramienta para mejorar la calidad de la vida urbana y comunitaria, porque ya veíamos que si las mujeres en los espacios públicos, seguramente cualquier persona puede usar y sentirse segura en el espacio público. Recuerda que si las mujeres y niñas evitan usar ciertos espacios es porque no se sienten seguras y las niñas ocupen este espacio van a hacerse más y más inseguros, ¿no? Para nosotras mismas, pero también para los otros usuarios, ¿no? Y también es útil para mejorar la calidad de vida urbana y comunitaria de todas y todos, de mujeres y hombres. Y promueve el derecho de las mujeres y niñas a la ciudad y a la ciudadanía como una condición para tener ciudades y comunidades equitativas. Bueno, entonces, en conclusión, ¿cuál es la mejor forma de asegurar que los espacios sean aptos para las mujeres y niñas? Pues es que nosotras las mujeres estemos y las niñas estemos participando nuevamente en el diseño, elaboración, planificación, evaluación y ejecución de la política pública o de los espacios públicos. También por espacio público veíamos hace un rato que está el transporte público. Y muchas veces quienes más utilizamos el transporte público somos las mujeres. Los hombres ocupan el espacio público 2 veces al día, una cuando van al trabajo y otra cuando regresan, quienes ocupan el transporte público, quienes no tienen auto, pero las mujeres los ocupamos alrededor de 4 a 6 veces al día, porque vamos a dejar a los hijos a la escuela, regresamos a la casa, ya fueron 2, vamos a recogerlos y regresamos a la casa, ya fueron 4. Ayer veíamos, por ejemplo, que decían algunas compañeras que tienen algún programa para deporte con personas con discapacidad. Hay que llevar a los niños a hacer el deporte y hay que regresar. Ya fueron 6 veces que utilizamos el transporte público en un día, ¿no? A comparación de los hombres que lo ocupan 2 veces. Entonces, somos quienes más los ocupamos, pero que no se ha tomado en cuenta nuestro punto de vista, o que sí, quienes somos más propensas a sufrir violencia en el transporte público. No sé si hasta aquí hay algún comentario o alguna duda. ¿O quedó claro? Yo tengo un comentario. Sí me llama la atención. Buenas tardes. Me llama la atención. Hola, Fabiola. Buenas tardes, maestra. Cuando se habla, ¿no?, de que los espacios públicos están creados, como dicen, por hombres y por hombres, pero y que los utilizan los hombres. Pero realmente, bueno, gran parte de, si hablamos de espacios públicos, podríamos hablar precisamente, por ejemplo, de parques y de esas partes de socialización que tal podríamos decir que tiene una ciudad, y terminan utilizándolo no solo los hombres, sino efectivamente las mujeres, porque son las que, como platicamos en algún momento, las que tal vez vayan a llevar los niños al parque, porque asumen que es una obligación, pareciera que de las mujeres tener que cuidar a los hijos y llevarlos al parque o llevarlos a todas esas actividades que ahorita mencionaba, ¿no? Es decir, de las cosas del deporte. Generalmente las que terminan llevando a los niños al deporte y las vueltas a las canchas y demás son las mujeres. No quisiera que quedara tan marcado que solamente son, que es como que es los espacios públicos están pensados
o los hicieron los hombres y no pensaron para nada en las mujeres, porque muchas de las cosas también son desarrolladoras y sí pasan o debieran de pasar por municipios y debieran de tener una valoración, una evaluación y demás en los municipios, y ahí se supone que hay regidores y regidoras y demás, o sea, todos estos espacios pasan por diversas instancias en las que no solamente hay hombres, entonces, no sé, me causa un poquito de ruido. Sí, creo que debemos de participar más, que precisamente para eso se están haciendo muchos de estos comités, tanto vecinales o los comités de evaluación o los comités, porque están también en las partes como parte de los proyectos que tienen los municipios para llevar a cabo eso. Y también habría que pensarlo no solamente, o sea, a veces también por regiones, ¿no? Tal vez yo lo veo de una manera distinta a como se pueda dar en otras partes de México o en otras regiones. Sí. ¿No? Solamente un comentario, ¿no? Gracias, Fabiola. Sí, súper importante. Y qué bueno que lo dices, efectivamente. Son espacios, por eso iniciábamos la clase diciendo cómo se puede transversalizar la perspectiva de género en la política pública. Seguramente muchas mujeres han participado en el diseño de estos espacios públicos, en la planificación, en la ejecución de la obra de este espacio público. Seguramente muchos han participado, pero pocas veces se ha escuchado la opinión de las usuarias, ¿no? O sea, yo puedo participar en la planificación de un parque en Benito Juárez, pero eso no implica que efectivamente se esté tomando en cuenta la opinión de las mujeres usuarias, ¿no? Y esto no es culpa de los planificadores o de los desarrolladores o de los hombres exclusivamente. Por eso decíamos que este es todo un sistema en el que vivimos, en el cual pues normalmente no se tomaba en cuenta la opinión de las mujeres o de las usuarias. Ahora, precisamente es por eso, como bien lo dice Fabiola, estamos realizando el Instituto de las Mujeres está haciendo estos diplomados, estos proyectos para que todas y todos tengamos en cuenta ahora ustedes que están en el funcionariado público, cuando les toque ejecutar, desarrollar alguna política pública, pues ya tienen esta semillita sembrada de, bueno, entonces vamos a generar esta política pública, pero hay que escuchar a las mujeres y a las usuarias, ¿no? Esta no es una crítica, es más bien lo que ha pasado, que no es culpa ni de ustedes, ni mía, ni de los hombres, ni de quienes están ahora en el poder, sino es nuevamente, ustedes lo vieron en su clase de género, un sistema patriarcal en el que hemos vivido durante miles de años, durante siglos, y que estamos tratando de acabar con ello. Y efectivamente, hay espacios que fueron diseñados. Adalberta, no sé si quieres tomar la voz o tienes abierto tu micrófono, nada más. Sí, está abierto tu micrófono. No, disculpa, se abrió el micrófono. Sí, por ejemplo, los mercados. ¿Quiénes usan más los mercados? Los mercados públicos. ¿O quiénes están presentes mayormente en los mercados públicos? Las mujeres somos quienes acudimos a vender y a comprar. También hay hombres, pero en su mayoría estamos las mujeres. Y no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí siempre me ha tocado ver los baños de los mercados públicos, los de las mujeres, y de donde sea, los espacios públicos, los baños de mujeres están saturados y estamos haciendo filas y filas y filas y filas, y la de los hombres está normal, o sea, entran y salen. ¿A qué creen que se deba esto? ¿Por qué creen que los baños de los espacios públicos siempre están saturados, los de las mujeres? Porque hay más personas circulando para la cantidad de servicio que se baños. Claro, en un mercado hay más mujeres presentes que hombres. Y aparte, vamos con nuestras hijas e hijos. Y si entro yo al baño, voy a llevar a o si mi hijo quiere ir al baño, tengo que entrar yo con él. Entonces ya ocupamos dos
dos baños, ¿no? Ya somos 2 personas que vamos a ocupar el baño. Y nunca se ha tomado esto en cuenta. Y se construyen 3 baños para hombres y 3 baños para mujeres. Y vemos la filísima de mujeres que quieren entrar al baño y el baño de hombres pues está libre. ¿Qué sería tomar en cuenta la perspectiva y las usuarias del mercado o de este espacio público? Construir tal vez 5 baños para mujeres o 5 baños, o no sé cómo lo entiendan ustedes, 5 espacios para mujeres en los baños, y en los baños de hombres 2 o 3 espacios. Y lo que decíamos ayer, aparte, yo llevo a mi bebé y quiero cambiarlo, o mi esposo tiene tiempo, puede ir a cambiarlo, pero en el baño de hombres no hay cambiadores para bebés, solo está en el baño de mujeres, entonces forzosamente tengo que ir yo a cambiarlo, ¿no? Esto es tener esta perspectiva de género, y esto lo podríamos escuchar o tomar en cuenta si las mujeres estamos presentes. No sé si hay algún otro comentario. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Bien, creo que no. Entonces vámonos al tema 4, salud de las mujeres y seguridad social. Bien, nuevamente, hombres y mujeres vivimos en condiciones sociales y económicas distintas. ¿Por qué? Por las normas de género que están prevalecientes aún hoy en día. Entonces, por lo tanto, la seguridad social ha sido excluyente para las mujeres, porque para contar con seguridad social debes tener una actividad laboral remunerada o un empleo que cuente con seguridad social. Sin embargo, las mujeres mayormente participamos en actividades domésticas y de cuidados no remunerados, por lo tanto no tenemos una seguridad social. El artículo 4 constitucional establece que la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud, y en los términos de la Ley General de Salud, todos los mexicanos y mexicanas tenemos el derecho a ser incorporados al sistema de protección social en salud. Sin embargo, esto no pasa. ¿Y por qué no pasa? La que sigue, por favor. Primero, porque en 1995 hubo una reforma al IMSS, y en 2007 al ISSSTE, y estas dos reformas tienen un carácter laborista que se centra en la cobertura de seguridad social al trabajo asalariado o al trabajo formal, lo que hace imposible su universalidad. Y programas como, por ejemplo, Seguro Popular, pues han prácticamente desaparecido. Por lo tanto, ¿quiénes tienen solamente seguridad social? Quienes tienen un trabajo formal, un trabajo asalariado o subordinado. La construcción institucional, los arreglos políticos y los desequilibrios del mercado de trabajo han llevado a la diversidad de sistemas de pensiones, que también ayer veíamos que ha desaparecido este sistema de pensiones, pero aún más ha desaparecido para algunos estratos sociales, los más bajos sobre todo, y para algunas personas que no cuentan con condiciones laborales dignas o salariales, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, al contrastar la participación de las mujeres en el ámbito laboral con los países de América Latina, encontramos que México se encuentra por debajo de la media de países como Brasil, Argentina y Uruguay. Incluso estamos rezagados con estos 3 países, o con países como Costa Rica, Chile o Colombia, que en los años 90 tenían los mismos niveles de ocupación laboral de mujeres en el empleo formal. Ahora estamos por debajo de estos países, ¿no? Y estos países como Costa Rica, Chile y Colombia han obtenido mejores condiciones laborales para las mujeres. Entonces, ¿de qué depende que el trabajo para las mujeres sea remunerado y tenga realmente tengamos una seguridad social? Pues depende de muchas cosas, como el contexto socioeconómico, la dimensión urbano-rural, ¿no? Es más fácil que una mujer que vive en el espacio urbano tenga condiciones de empleo seguras a alguien que vive en el espacio, a una mujer que vive en el espacio rural. A la escolaridad y la edad, obviamente las mujeres de mediana edad tenemos mejores
oportunidades de encontrar un empleo formal a las mujeres de la tercera edad, si contamos o no con hijos, la presencia de personas dependientes. Ayer hablábamos de las personas con discapacidad o personas en situación de dependencia. Si hay una persona en situación de dependencia, nosotras tenemos que cuidarlos y por lo tanto no tenemos la oportunidad de integrarnos al mercado formal. La estructura del hogar y las horas de trabajo no remuneradas, ¿no? Todas estas y muchas más han sido variables significativas para explicar por qué existe una menor participación de las mujeres en el empleo formal. La que sigue, por favor. Bueno, y esta desigualdad laboral se inicia con la formación educativa. Esto me pareció súper importante cuando lo vi y dije, esto lo tenemos que platicar. Porque las mujeres, cuando terminamos nuestra carrera a los 23, 24 años. Por lo general, hombres y mujeres terminamos la carrera a los 23, 24 años. ¿Qué pasa? Que los hombres inmediatamente acceden a la vida laboral y van subiendo en la vida laboral. Pero las mujeres, por lo regular, a esa edad, se decide con tomarse una familia, procrear, y tener algunas responsabilidades familiares, lo que hace que los hombres, mientras van subiendo acá, nosotras nos quedemos estancadas acá unos años, y cuando ya nuestros hijos tengan 4 o 5 años, que como ayer veíamos, ya no es necesario enviarlos a las guarderías, o ya pueden alguien más hacerse cargo de ellos, pues hasta entonces nos integramos al mercado laboral, y por lo tanto siempre ellos van encima de nosotras, ¿no? Nuevamente, no es culpa de los hombres, ¿no? Esto es como normalmente o tradicionalmente o culturalmente se ha venido trabajando, se ha venido dando estos roles, ¿no? Por lo tanto, el ingreso al mercado laboral de las mujeres será tardío y esto tendrá efectos para el resto de su vida laboral. Porque no solamente tendrán un acceso desigual a los beneficios de seguridad social, sino que también vamos a tener menores ingresos, condiciones de trabajo más precarios y una mayor vulnerabilidad frente a los riesgos que se presentan durante la vida, ¿no? Estos riesgos de salud estamos hablando, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, el incremento de la mano de obra femenina es resultado de mayores niveles de escolaridad y la reducción de los ingresos familiares, porque también cuando las mujeres entramos al mercado laboral es porque seguramente en nuestra familia hace falta alguien que contribuya o mayores ingresos en nuestra familia y por lo tanto nosotras tenemos que también incluirnos en el mercado laboral, ¿no? Así como la facilidad de entrada en los mercados laborales, la flexibilidad en el trabajo y la compatibilidad entre el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y el trabajo de mercado. Para las mujeres más jóvenes, los empleos son desprotegidos, sin seguridad y sin prestaciones laborales. Por lo tanto, esto es una puerta de entrada a la informalidad y no se puede acumular experiencia, ¿no? Y cuando ya somos más adultas, como no tenemos esta experiencia o esta experiencia que se nos pide en un empleo formal, pues por lo tanto seguimos en la informalidad y no es fácil que nos contraten, ¿no? Porque pues obviamente nos van a pedir que tengamos experiencia, pero como en nuestra vida joven tuvimos solamente empleos informales, pues vamos a seguir en la informalidad. Bien, la que sigue. Entonces, estas desigualdades en el mercado laboral también se explican por la segregación. Ustedes ya tuvieron esta clase, me parece que ya hablaron un poco en el tema de género, de cómo las mujeres hemos sido segregadas del mercado laboral, tanto horizontal como verticalmente, ¿no? Primero, ¿cómo explicamos la segregación horizontal? Pues es porque las mujeres estamos participando en actividades que se consideran como femeninas, ¿no? Normalmente, ¿quiénes son médicos? Los hombres. Y enfermeras, las mujeres. ¿Quiénes somos maestras? Las mujeres.
quienes somos quienes llevamos, aunque sea en el empleo formal, estas actividades. ¿Quiénes somos secretarias? Las mujeres, ¿no? Porque así se ha venido trabajando la división sexual del trabajo. ¿Y cómo se explica la segregación vertical? Es cuando las mujeres no podemos acceder a puestos de poder y seguimos en puestos de baja jerarquía. Esto se explica por los techos de cristal o los pisos pegajosos. Esto me parece que ustedes también ya lo vieron. Y por lo tanto no podemos ocupar estos puestos jerárquicos. Aunque se supone que hombres y mujeres estamos en el mismo nivel, cuando hay una oportunidad de ascenso, pues no se nos toma en cuenta a nosotras porque pues tenemos hijos y tenemos que cuidarlos, y los hombres no. Los hombres, aunque tengan hijos, pues no hay problema, porque como tenemos hijos no podemos salir tarde, pero los hombres sí, y entonces ellos van subiendo a este techo, pero nosotras no podemos, ¿no? No podemos porque estos roles de género nos tienen aquí, aunque pareciera como se explica, ¿no? Que no hay un impedimento, en realidad sí hay un techo de cristal que no permite que subamos. No sé si aquí alguien más quiera agregar algo más. Me parece que ustedes esto ya lo vieron. ¿O alguien quiere agregar algo más sobre esta segregación horizontal y vertical al acceso de la vida laboral de las mujeres? Me parece que queda claro. ¿O hay alguna duda? Queda claro. Ok, bien, entonces continuamos. Entonces, estas desigualdades hacen también que las mujeres estemos en situación de desventaja, ¿no? Y por lo tanto, si esta oportunidad laboral de más arriba a la cual no pudimos llegar, tal vez tenía una pensión mejor o sueldos mejores o un seguro de vida mejor, pero nosotras no vamos a tener acceso a esto. Por lo tanto, esto nos coloca en riesgos de en mayor vulnerabilidad y en precariedad para la vejez. Y además existen factores sociales y normativos de género que influyen en las condiciones de riesgo y vulnerabilidad para acceder a los servicios sociales, derivado de las condiciones desiguales y de vulnerabilidad que, aparte de ser mujer, si unimos que somos indígenas, que somos mujeres adultas de la tercera edad, que somos mujeres no hablantes del español, sino solamente de alguna lengua materna, pues esto hace más difícil que las mujeres podamos acceder a la formalidad y a condiciones de seguridad social. La que sigue, por favor. Y todo esto influye porque, pues, prevalecen estas desigualdades sociales en la salud, ¿no? Porque al final no vamos a poder obtener, lo que veíamos hace un rato, al no tener un empleo formal y mejores posibilidades de ir accediendo a puestos de mayor responsabilidad en nuestros empleos, pues hace que no tengamos seguridad social y Infonavit, por ejemplo, que no tengamos créditos, Fonacot o algunas prestaciones que nos ayudan a tener mejores condiciones de vida. Y esto también prevalece en las desigualdades sociales de salud. Hace un rato ya vimos seguridad social. Al no tener empleos formales, al seguir en la informalidad, hace que la seguridad social no llegue hasta nosotras las mujeres o que no tengamos acceso a la seguridad social. Pero también lo mismo pasa en la salud, ya que estas diferencias estructurales entre hombres y mujeres o entre grupos sociales, porque se da también entre grupos sociales, veíamos entre comunidades indígenas y no indígenas, urbanas y rurales, entre estas diferencias que existen, diferencias de diferentes estratos sociales, hace que las condiciones socioeconómicas, la alimentación, el nivel educativo, el nivel de empleo influyan en el estado de salud y en los servicios médicos que tenemos
derecho a las mujeres. Entonces, la desigualdad de ingresos también se asocia con el estado de salud. Por ello, se reconoce que los países más desiguales presentan más limitaciones a la salud de una importante parte de la población. ¿Qué pasa en países? Ayer hablábamos de países de Europa y de Norteamérica, ¿no? En donde existe ya un nivel más amplio del sistema de cuidados o llevan más tiempo trabajando el sistema de cuidados. ¿Por qué? Porque hay las posibilidades económicas. En cambio, en los países de Latinoamérica, pues no, ¿no? Y entonces eso genera que el estado de salud de la población pues esté en deterioro y por lo tanto el estado de salud de las mujeres también esté en mucho mayor deterioro. Y esto también, el género también, el tener la perspectiva de género, también nos explica por qué las mujeres padecemos un mayor número de problemas de salud. Y esto es el resultado de las normas o los roles o los estereotipos de género, ¿no? Porque, pues no nos cuidamos, ¿no? Preferimos cuidar a otros a cuidarnos a nosotros. Sin embargo, somos quienes más acudimos al médico, a diferencia de los hombres, que no acuden al médico, y quienes conocemos mejor nuestros padecimientos porque alguien más, o sea, es más fácil que nosotras identifiquemos un problema de gripa o de cualquier enfermedad, o cómo curar una fiebre o alguna otra enfermedad, porque hemos sido cuidadoras y cuidamos a los demás. Por lo tanto, atendemos un poco más nuestra salud y conocemos mejor nuestros padecimientos al contrario de los hombres, ¿no? Estos roles y estereotipos de género en la salud van en detrimento a los hombres, porque primero no reconocen, ¿no? Cuáles son las características de alguna enfermedad, y segundo, al ser ellos los hombres y la cabeza de la familia y quienes mandan, es difícil que acudan al médico y digan me siento mal, ¿no? Y lo hacen hasta que realmente ya están muy mal. La que sigue, por favor. Entonces, todo esto ha llevado a que se presente una mayor morbilidad en la población y, por lo tanto, en que las condiciones de salud sean más complejas. Es decir, las actividades de domésticas y de cuidados no remuneradas que realizamos las mujeres pueden llevarnos a enfrentar riesgos cotidianos que pueden llevarnos a la pérdida de autonomía. Por ejemplo, fracturas o artritis, ¿no? Las mujeres podemos ser, o cáncer, por ejemplo, ¿no? Que no lo tomamos en cuenta y nos lleva a cuestiones ya que nos llevan a enfermedades ya graves. Y las actividades asignadas a las mujeres que ya veíamos ayer de cuidar y atender a la familia suelen resultar en mayores cargas sociales y de cuidado en detrimento del bienestar social. Ayer ya decíamos, ¿quién cuida a las cuidadoras? Nadie, porque estamos pendientes de todas, menos de nosotras, ¿no? Y por lo tanto, dichas actividades se mantienen en el ciclo de vida y permanecen hasta en edades avanzadas. Alguien ayer participaba y decía, bueno, ya cuando ya son grandes, pueden quedarse al cuidado de los abuelos, ¿no? Pero de los abuelos, ¿quiénes? ¿Hombres o mujeres? Por lo regular, mujeres, ¿no? Y ellas siguen haciendo la comida, el cuidado. Por ejemplo, a mí, yo cuando era niña, a mí me cuidaba mi abuela y mi abuelo seguía realizando sus actividades normales, ¿no? Jamás nos cuidó, aunque sí estaba pendiente, digamos, ¿no? Pero quien llevaba la mayor responsabilidad era mi abuela. Y esto sigue desde que somos niñas, que cuidamos a los hermanos, desde que somos madres, que cuidamos a los hijos, desde que somos hijas, que cuidamos a los padres, hasta que somos abuelas, que cuidamos a los nietos, sobrinos o cualquier otro integrante de la familia. Y por lo tanto, las pensiones y los servicios de salud asistenciales quedan como único apoyo e ingreso para la vejez. Sin embargo, como no tenemos un empleo formal, pues esta pensión o estos ingresos pues son prácticamente inexistentes y por lo tanto debemos seguir trabajando para poder obtener estos ingresos. Algunos autores consideran que las transferencias fiscales de muy bajo monto y servicios de salud carentes de buena calidad no resuelven las malas condiciones de vida ni la necesaria construcción de posibilidades de bienestar para la vejez. ¿Ustedes qué creen? Y no quiero generar debate, pero sí,
estos programas de apoyo que entregan, no sé, 1,000 pesos al mes a las personas adultas mayores, ¿realmente benefician o no benefician? Buenas tardes. Ustedes. Sí. ¿Quién Hola, habla, perdón? buenas tardes. Mi nombre es Melissa. Melissa, adelante. Eh, Mire, yo creo que en cuanto al tema que usted estaba comentando de la salud, en cuanto a la mujer, no solamente tiene que ver el hecho de que no hay preferencias sobre los varones, sino también el servicio que no existe, no solamente para mujeres, sino también para varones. Usted va a cualquier servicio, ahorita está disponible el Hospital General, tanto para derechohabientes como para los que no son derechohabientes, pero desafortunadamente no tienen el recurso para atender ya sea a hombres y a mujeres. No estamos hablando tanto de falta de conciencia sobre la mujer, sino que estamos hablando de falta de compromiso de lo que son las políticas para invertir en lo que es la salud, de darnos un buen servicio en salud. ¿Sí? Yo considero que por ese lado creo que hace falta nuestras autoridades invertirle más, ¿no? Darnos una mejor calidad en cuanto a los servicios de salud, a los que tenemos ISSSTE, IMSS, o a los que asisten a lo que es el otro tipo de seguridad social, ¿sí? Y en cuanto a lo que usted acaba de referirse del apoyo a los ancianos, a las personas de la tercera edad, muchas de las personas de la tercera edad no cuentan, como usted comenta, con un trabajo fijo, ¿sí? Y como sea 1,000 pesos, 1,500, que ahorita yo sé que está arriba de 3,000 pesos la pensión que les están dando, no estoy a favor de ningún partido político, ¿sí? Es una ayuda para ellos, porque muchos de las personas de la tercera edad ya no cuentan con la ayuda de su familia, ¿sí? La situación, la inflación y muchas situaciones hacen que como hijos estemos escasos de poder darles un beneficio a nuestros padres, ¿no? Esas pensiones, poco o mucho, les ayuda, ¿sí? Es mi comentario. Hola, casi no la escucho. Tengo mi micrófono apagado, perdón, estoy hablando sola. Que sí, que efectivamente, Melissa, muchas gracias. Y que lo que decíamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, el seguro popular que existía hasta hace poco, sí era, aunque no era el servicio de salud más eficiente del mundo, ni que tuviera toda una, pues, un esquema bien definido de salud para todas las personas, pero sí era un tipo de apoyo, ¿no? O sea, sí era un aliciente o sí era, ayudaba a algunas personas. Lo mismo creo yo también coincido con Melissa, ¿verdad? Que este apoyo, aunque sea poco, sí sirve de mucho a algunas personas a no tener nada, ¿no? Más vale tener un poco de algo a no tener nada, ¿no? Yo coincido con la compañera en que creo que sí beneficia. No sé si alguien más quiera participar. Bueno, podemos ir pasando a la siguiente. Entonces, por lo tanto, al ver todo esto, ¿qué creemos que se necesita? Pues que es urgente la construcción de un sistema de seguridad social que resuelva que las personas contemos con una base de ingresos suficiente para que todas las personas en la vejez y en el sistema de salud se favorezcan y que esto sea durante toda la vida, ¿no? No nada más en la etapa laboral o mientras podamos tener, mientras estemos en edad laboral. Entonces, pero para esto hace falta una base financiera para alcanzar este objetivo, que como ustedes saben, muchos de los sistemas de salud del país, incluso del nacional, están prácticamente en quiebra.
Y también es necesario que se tome en cuenta la transición demográfica, es decir, lo que veíamos ayer, que ahora existe un bono demográfico porque la mayor parte de la población es joven, pero en algún momento, en 30 años, la mayor parte de la población va a ser adulta y por lo tanto no va a estar en condiciones de tener un empleo formal. También con esta información podemos señalar que un objetivo a largo plazo es garantizar el acceso universal de la salud, con recursos homogéneos para todas y todos, sin preferencia o detrimento de un sistema o de que las personas estén afiliadas a cierto esquema de salud o que tengamos IMSS o ISSSTE o cualquier otro tipo de seguridad social. ¿Qué abarca la seguridad social? Esta laminita me parece muy importante. Abarca tanto riesgos y accidentes en el trabajo, enfermedades de trabajo y enfermedades generales, prestaciones en especie y en dinero, por lo que decíamos de, por ejemplo, vivienda, créditos a trabajadores. También implica medicina preventiva, servicios médicos y pensiones. Todo esto debe abarcar la seguridad social. La que sigue, por favor. Bien, entonces, para todo esto se deben focalizar ciertas acciones. Ya vimos cuál es el problema, ahora hay que ver cuáles son las acciones más urgentes que debemos llevar a cabo. Primero, recortar y eliminar las brechas de género para atender a, en general, todos los grupos de población y sobre todo los grupos de la población en mayor pobreza, ¿no? También hay que focalizar las necesidades de salud haciendo las diferencias por sexos, ¿no? Porque debemos tener acciones específicas para mujeres y para hombres, sobre todo en el caso de enfermedades crónico-degenerativas. También debemos apoyar actividades de cuidados a personas ancianas que realizan estas actividades en sus hogares y que principalmente es realizado por las mujeres, así como proveer cambios en las normas de género que deriven en actividades equitativas para el sector reproductivo. Esto es que el trabajo doméstico y el de cuidado y el no remunerado sea distribuido de forma equitativa en las familias. La que sigue, por favor. También se requiere asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud. Es decir, la que sigue, por favor, que todos y todas tengamos el acceso a los servicios de salud. La que sigue, por favor. Ahí estamos. Ese es. También es necesario fomentar el uso de los servicios de salud en edades tempranas. Esto es la prevención, ¿no? Es súper importante. Yo recuerdo en alguna reunión que fui con autoridades municipales y un presidente municipal decía, yo quiero que todos los municipios cuenten con hospitales de primer nivel, con especialistas de todo tipo, y algunas personas nos quedábamos pensando, bueno, ¿y dónde queda la prevención? Lo ideal sería no tener hospitales de este tipo y que todas las personas gozáramos de una salud, de una buena salud y no sea necesario recurrir a un hospital. Por lo tanto, las políticas preventivas deben ser primordiales, ¿no? Y estas políticas preventivas deben considerar las necesidades de hombres y mujeres y con ello asegurar condiciones óptimas para la vejez de hombres y mujeres y con menores costos financieros y sociales. Porque el presentar una enfermedad crónico-degenerativa implica también gastos para las familias y para quienes estamos como responsables. Ayer veíamos este sistema de cuidados, ¿no? Si hubiera mayor prevención, si hubiera mayores, veíamos que podemos tener financiamiento antes de que surjan estos problemas de personas que requieren de asistencia o después, ¿no? Yo sigo insistiendo en que lo más importante es la prevención y poder prevenir antes de que esto se presente y por lo tanto vamos a incluso tener mayores, no van a ser necesarios los hospitales, ni los especialistas, ni tanta inversión o infraestructura. Ahora, con esto de la diabetes lo vemos, ¿no? Es un ejemplo clarísimo. Si realmente
desde niños, niñas, consumiéramos menos azúcar, menos comidas enlatadas, menos comida chatarra, pues obviamente no tendríamos enfermedades y en nuestra vida adulta no requeriríamos de servicios médicos o de algunas enfermedades más, pues sí, mayormente peligrosas, ¿no? O que nos pueden llevar a la muerte o a la pérdida de autonomía. Hasta aquí no sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿O queda claro también? Está claro. ¿Alguna Gracias, maestra. Bien, entonces, si alguien más no quiere tomar la palabra, con eso terminaríamos el tema 4 y seguimos con el tema 5. Adelante, por favor. Que creo que ahí había un error. No tomen en cuenta ese número 4, estamos en el tema 5, que es acceso a la justicia con enfoque de género. Y este tema, para cerrar ya, lo vamos a tocar desde dos etapas, ¿no? Desde donde podemos obtener justicia. Primero, en la etapa de investigación, que se lleva normalmente en las fiscalías, y ya en la etapa del juicio o ya de la sanción, que es ya en los juzgados. Primero, un componente fundamental para diseñar y implementar y evaluar políticas públicas destinadas a la violencia contra las mujeres es reivindicar el derecho que tenemos las mujeres al acceso a la justicia bajo una debida diligencia y con perspectiva de género. Esto es una obligación que tiene todo el Estado mexicano para nosotras las mujeres. Y quisiera iniciar este tema con algunos datos bien importantes que nos deja la ENVIPE 2019, que nos dice que en 2018 solo se denunció el 10.6% de los delitos. Esto quiere decir que del 100% solo 10% acudió a denunciar, entonces que no existe una cultura de la denuncia. Y que el Ministerio Público solamente inició averiguaciones previas o carpetas de investigación en el 63.9% de estos delitos denunciados. Entonces, en México se cometen 100 delitos. Un ejemplo, ¿no? De esos 100 delitos, solo 10 fueron denunciados. Y de estos 10 delitos, solo 6 fueron y se les iniciaron una carpeta de investigación o una averiguación previa. Y de estos 6, solo el 6.8% siguió un proceso de judicialización. Es decir, de 10 delitos que se denunciaron, 6 sí se iniciaron carpetas de investigación, y de estos 6, solo el 0.6% tuvo un proceso de judicialización. Esto evidentemente nos muestra la falta de interés de la ciudadanía por renunciar, pero también la falta de compromiso del Estado por realizar investigación de los delitos. La que sigue, por favor. Todo esto se confirma al revisar y con averiguación previa. En el 51.1% de los casos no pasó nada, es decir, no se continuó con la investigación. O sea, no hubo ni siquiera una investigación. Se inició la carpeta, pero ni siquiera se investigó, ahí se quedó. En consecuencia, hay una falta de la debida diligencia, y se aumenta y se prueba que existe un alto índice de impunidad. Pues representa el índice de impunidad es del 93.2% de los delitos cometidos, no denunciados, y de los cuales no se inició averiguación previa o carpeta de investigación. El 63.2% de las víctimas de violencia no denunciaron, y no lo hicieron por causas atribuibles a la autoridad atribuibles a la autoridad. 31.7% dijo que es una pérdida de tiempo. Dijo que no confía en la autoridad. Además, el 8.9% cree que las denuncias son trámites largos y difíciles, y el 4.3% dijo que notó una actitud hostil de la autoridad, y el 0.8%
dijo que le dio miedo que los extorsionaron, por lo tanto, no acudió o no formalizó su denuncia. La que sigue, por favor. Aquí también está, la que sigue, por favor. Bien. Aquí me hizo falta una palabra, antes, por favor, antes de esa. Me hizo falta una palabra y según no, una después. Una después es la número 60, creo. No, 59. Esa. Exactamente, la que tiene la balanza en amarillo. Bueno, el delito que más investigaciones abiertas tiene ante el Ministerio Público es la violencia familiar, pero solo el 8.3% de la violencia familiar se judicializa. Esto lo aunamos a que el índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías, según Impunidad Cero del 2019, establece que la probabilidad de que se denuncie y se esclarezca un delito, un elemento crucial que influye en la violación al derecho de acceder a la justicia y de investigación y el desinterés, todo en temas de perspectiva de género, de investigación y de la diplomados como estos estén en la perspectiva de género, porque si no, las estructurales que inciden en lo individual. Es urgente que al derecho a la vida y a la seguridad de investigación y a la sanción de los delitos. Esta también se requiere que sea mayormente efectivo. Y se cuentan con múltiples evidencias y dificultades a las que se enfrentan las víctimas, como ya los veíamos cuando se quieren denunciar, desde la ausencia de formación de personal especializado y la falta de protocolos, el incumplimiento de órdenes de protección, y que esto origina que seamos revictimizadas. Y que, por lo tanto, no obtengamos el acceso a la justicia, que vivamos en indefensión y se ahunde en el descrédito y desconfianza de las instituciones de procuración de justicia. La que sigue, por favor. La que sigue, ya pasamos esa. No, una atrás, por favor, discúlpame, Karen, yo me pasé. Esa, efectivamente. Bueno, el sistema de justicia penal debe atender las causas y efectos de la violencia que sufren las mujeres y hacer efectivos los contrapesos de revisión y evaluación de los mecanismos de acceso a la justicia. Y es justo ahí donde se debe incidir, en la especialización profesional y permanente y continua, por eso hablábamos de estos diplomados que son tan importantes, y que deben existir perfiles especializados desde la selección del personal, deben existir parámetros de calidad, calidez y eficiencia. También debe existir evaluación y monitoreo del cumplimiento de indicadores de desempeño y de resultados realizados por agentes externos a las procuradurías o fiscalías y
también debe existir una rendición de cuentas y sanción a las personas servidoras públicas que sean omisas y negligentes. Ayer hablábamos de la necesidad de que la sociedad civil sea tomada en cuenta, y yo creo que en este sentido también la sociedad civil debe ser tomada en cuenta para que poder pues tener realmente desde fuera una perspectiva y una visión de cómo podemos desde las fiscalías y desde los tribunales trabajar estos temas, ¿no? Y cómo poder hacer más eficiente que las personas operadoras de la justicia realmente cumplan con su función con perspectiva de género. Ahora sí, la que sigue, por favor. Ya decíamos hace un rato que los tribunales de justicia deben ser efectiva, realmente el derecho y las sanciones que deben realizarse, que las víctimas nos enfrentamos a las mujeres en situación de víctimas de violencia de género nos enfrentamos a diversas dificultades, como pueden ser la revictimización, por lo tanto, y todo esto es resultado de que no existe formación especializada, que no hay protocolos, que no se cumplen con las órdenes de protección y que, por lo tanto, vivimos en un estado de indefensión, lo cual hace que las instituciones de procuración de justicia y de impartición de justicia sean desacreditadas y no se confíe en ellas. La que sigue, por favor. Ayer hablábamos ya del Programa Nacional PIPACEP 2021-2024 y este programa propone 3 puntos, si no me equivoco, sí, 3 puntos para poder hacer frente a el acceso a la justicia de las mujeres. Primero, propone o tiene como objetivo fomentar la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género para asegurar la sanción, reparación del daño y la no repetición con las instancias competentes a nivel nacional. También señala que es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación entre el sistema de procuración, el de administración de justicia y la defensoría pública. Ahí está, ¿no? La clave. Las procuradurías, los tribunales, pero también la defensoría pública. Porque ¿qué ha pasado? Ahora las víctimas necesitamos tener un abogado victimal, o abogada victimal, pero no existe una defensoría pública para las víctimas. Por lo tanto, las víctimas quedamos en indefensión. Todo esto para que la atención a las violencias y garantizar que haya una debida diligencia y reparación del daño de las mujeres víctimas de violencia. Y también señala que se deben establecer acciones de coordinación con el Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas. La que sigue, por favor. Aunque no existe un método uniforme para el análisis jurídico de un fenómeno como del derecho a la justicia de las mujeres, y menos aún con perspectiva de género, se han avanzado en algunas premisas que se han aproximado un poco más a la realidad. En la Administración de Justicia a nivel nacional es posible identificar que se ha dado una inercia con el paso del tiempo que ha ido consolidando poco a poco aspectos básicos para el análisis de los delitos con perspectiva de género. Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un conjunto de elementos que deben ser considerados al momento de juzgar con perspectiva de género. Este conjunto de cuestiones mínimas que tanto las juezas y los jueces, los operadores y las operadoras jurídicos deben tener presentes para identificar que existe un impacto diferenciado entre hombres y mujeres en un delito, ¿no? Y que a partir de esto se esté en condiciones de poder remediar mediante las sentencias o
esta discriminación que se ha dado en el ordenamiento jurídico entre hombres y mujeres y también para ver que han existido prácticas institucionales y sociales que pueden ser en detrimento de las personas, pero principalmente de las mujeres y las niñas y de las minorías sexuales de las cuales no hemos hablado hoy, pero que también han estado mayormente afectadas por todo este andamiaje jurídico que ha afectado tanto a las víctimas, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿y dónde encontramos estos elementos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues lo encontramos en la jurisdicción 22-2016, que detalló 6 elementos que se deben identificar al momento de analizar un delito con perspectiva de género. Primero, se debe identificar si existen situaciones de poder que den cuenta de un desequilibrio entre las partes en controversia. Es decir, si existía un desequilibrio entre la víctima y el victimario. También se debe identificar y cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de advertir las situaciones de desventajas provocadas por esta categoría. Híjole, en este punto, me imagino que a ustedes también les ha tocado presentar juezas o presenciar juezas o jueces o alguna sentencia en la que dicen, pues es que era responsabilidad de ella atender a su esposo, ¿no? O sea, eso es continuar con estos prejuicios y estereotipos de género, ¿no? O esto que se decía en casos de feminicidio. ¿Y por qué estaba a las 3 de la mañana en la calle? ¿No? O sea, eso es continuar con un estereotipo de género de que las mujeres no podemos estar en la calle en la noche, ¿no? 3, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones, siempre que el material probatorio sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género. La que sigue, por favor. También se debe cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado en la solución de propuestas. Esto no es algo que yo haya dicho, porque hace un rato ya lo veíamos. Esto lo dice la Suprema Corte de Justicia y se debe cuestionar la neutralidad del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho también fue hecho por hombres, ¿no? Que ayer lo veíamos, hoy no recuerdo. Ayer lo veíamos que a partir de los años 80, 90 con Belén do Pará es que se empieza en las legislaciones a incluir los delitos por razones de género. Hasta antes de eso no había violencia familiar, por ejemplo, había lesiones. Incluso ustedes recuerdan o ustedes saben o han escuchado que no existía la violación entre cónyuges, ¿no? Era casi una responsabilidad nuestra de las mujeres satisfacer las necesidades sexuales del esposo sin tomar en cuenta realmente las necesidades o la opinión de nosotros. Entonces, por lo tanto, la misma Suprema Corte de Justicia en su jurisprudencia 22-2016 nos dice que se debe cuestionar la neutralidad del derecho y evaluar que efectivamente hay un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Está mal ahí el conteo, ¿no? Porque ya íbamos en la 3. Entonces la de cuestionar la neutralidad debe ser el 4. Aplicar los estándares de derechos humanos debe ser el 5 para todas las personas involucradas. Y 6, evitar la utilización del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios y a su vez procurar el uso del lenguaje incluyente. Ayer comentábamos que hay presentes personas de SEJUM, me parece que hay personas también presentes del Instituto de las Mujeres Quintanarroenses. Seguramente ustedes han visto miles de casos con esto, ¿no? Que no se han tomado en cuenta estos 6 puntos que propone la Suprema Corte. La que sigue, por favor. Estos 6 elementos deben ser tomados en cuenta aún las partes no lo solicitan y su contenido y alcance ha sido detallado aún más con el paso del tiempo y por lo tanto se debe o se ha hecho una práctica jurisdiccional cotidiana y si no es así debemos exigir
Y todo esto en el marco de los estándares internacionales en derechos humanos y en particular del marco de protección para las mujeres y niñas, del derecho a las mujeres y niñas a obtener justicia y a vivir sin violencia. Todo esto ha conducido a ampliar el tipo de obligaciones que se encuentran inmersas en la labor de juzgar con perspectiva de género y en identificar no solo la existencia de relaciones de poder y asimetría, sino también en situaciones de violencia, discriminación y vulnerabilidad basadas en el género, o bien en la de advertir si se encuentran implícitos en la controversia estereotipos, prejuicios, prácticas y roles de género que vulneran los derechos de las personas, pero sobre todo de las mujeres. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? ¿Alguien que quiera participar? Porque hasta esto debería ser un diálogo y no nada más yo tomar la palabra. No sé si alguien quiera tomar la palabra o contarnos de algo que haya pasado en este sentido. Gracias, maestra. Fabiola, no nomás, pues comentario, ¿no? Bastante interesante, digamos que visualizar algunas cosas que de pronto o dejamos de ubicar, de pensarlas y demás desde esta perspectiva, como bien dice, de género, todas las cosas que sucede, la parte de la revictimización, la parte de la parte de la salud, la parte, o sea, son tantos temas que requieren verlos desde una manera integral y no como en algún momento no se menciona, no solo desde una visión y bajo un sistema patriarcal. Pero sin embargo esto efectivamente cada vez hay más programas y más pues actividades que van con la tendencia a hacer este cambio, un cambio más real. Sin embargo, efectivamente falta muchísimo y sobre todo algo que mencionó hace unos momentos, ¿no? La parte de que muchas cosas se generan o se proyectan, políticas públicas pensando eso, sin embargo, no se consulta a los usuarios y trato de que no sea solamente pensando en las mujeres, sino también en las mujeres y en los hombres, porque puede tener digamos que los tiempos como han ido cambiando, también la visión de los hombres también ha ido cambiando, ¿no? O sea, no es que sea algo tan drástico, sin embargo, también son usuarios y cuando hablamos de perspectiva de género, sí pensamos como por lógica hacia las mujeres, pero debemos de hacerlo de una forma integral, o sea, hombres, mujeres, o más bien a la sociedad en general, y no pensando, si nos vamos un poquito más exclusivamente en la parte binaria, sin entrar un poco más a esos temas, ¿no? O sea, hablando de la sociedad. Básicamente, era eso, que lo traía en la cabeza y lo quería comentar. Tengo apagado mi micrófono. Sí, Melissa, muchísimas gracias. Efectivamente, pues esto no afecta solamente a mujeres, afecta en mayor proporción a las mujeres y niñas, pero sí en general a la sociedad, como veíamos estos datos tan preocupantes, o sea, existe una impunidad del 93% de los delitos cometidos en el país. Esto es preocupante para todas y todos, no nada más para las mujeres. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Adelante. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Bueno, ante esto, la que sigue, por favor. Ante esto surge la gran pregunta, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? O sea, como instituciones, ¿qué me corresponde hacer? ¿Qué creen que nos corresponde hacer como instituciones? Hola, buenas tardes. Hola, Melissa. Eh,
en instituciones y como autoridades yo considero que deberían de ser imparciales en cuanto a la toma de decisiones, sino que sería por las características, el desempeño que tenga cada persona, no solamente por el hecho de ser hombre o mujer, sino por el hecho de sus aptitudes que tenga para desempeñar un trabajo. Más que nada, en el ámbito laboral debería de ser de esa forma, ¿no? Te destaques por tus aptitudes, no porque sí. Porque hay mucha mujer capaz en las oficinas donde nosotros laboramos, hay mucha mujer que asombrosamente tiene mucha capacidad para tomar un puesto de director, pero volvemos a lo mismo, todavía no estamos en el nivel que están en otros países. Esto es un inconveniente para las mujeres, en la República Mexicana, y es lo que hace que a veces una mujer con mucho entusiasmo, con muchas aptitudes, como a veces se agacha la cabeza, ¿no? Yo creo que sería la empatía por parte de las autoridades que en este momento se encuentren a un nivel más alto, ¿no? Que tomen decisiones en cuanto a quién va a ser directivo de algún área, ¿no? Ser imparcial en esas cosas. Es actitudes. Sí. De repente te perdí, Melissa, pero no sé si efectivamente, primero debemos estar presentes las mujeres ahí. Y no solamente estar presentes como hemos estado, sino estar presentes en los puestos de poder, en la toma de decisión y que nuestra opinión se tome en cuenta. Creo que en eso coincidimos totalmente, Melissa. Y efectivamente debemos como servidoras, servidores públicos, preocuparnos por brindar un servicio eficiente hacia la ciudadanía y hacia las mujeres en este caso en concreto. Y hay veces que cuando nos preguntan qué debemos hacer, como que, híjole, pensamos, bueno, voy a tener que generar y cambiar el mundo y poder crear algo nunca antes visto ni que nadie lo haya hecho. Tal vez sí o tal vez no. Por eso yo me permití dejarles, incluso en el chat ya les mandé la liga. En el 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 43-2020 sobre violación al acceso a la justicia e ineficiencia en la aplicación de políticas públicas para la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño de las personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias. Es mejor conocida como la recomendación 43-2020. que tiene por objetivo proporcionar información útil para que todas las autoridades a las que van dirigidas trabajen de manera significativa en el reconocimiento de la situación que prevalece en el país respecto de la violencia contra las mujeres. Y, por lo tanto, abunden en generar políticas públicas para su prevención, eliminación y erradicación. En esta recomendación se pueden encontrar acciones y políticas públicas puntuales para que la Federación, los estados y las dependencias lleven a cabo a fin de prevenir, atender, sancionar y reparar integralmente el daño a las víctimas directas e indirectas de feminicidio. Como les decía ayer, hay veces que pensamos mucho qué se puede hacer cuando sí hay algunas políticas públicas que podemos replicar o que debemos cumplir porque es un orden o un deber. Les dejé la liga, no sé si puedan acceder a ella, ¿pueden revisarla? ¿La pueden ver? Sí, sí pude acceder. Ok, ahí está la recomendación 43-2020. ¿Alguien nos puede decir qué ve? Es el documento, es el PDF. Ajá. Si gustas, sí, es un PDF que contiene las recomendaciones y si nos vamos a la página, a ver, yo ya estoy ahí, a la página, es la 2. Ajá. Primero nos dice a quién va dirigida. Va dirigida al presidente de la República, la Secretaría de Gobernación, titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, pero también de las entidades federativas.
a las titulares del Congreso de la Unión y de los congresos locales, del Poder Judicial de la Federación y sus homólogas en el Estado. Es decir, va para todas y todos, incluso para la Comisión Ejecutiva de Víctimas Nacional y de las entidades federativas, las universidades, también va para el sistema DIF, también va para las Procuradurías Federales de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes. Y si nos vamos, por ejemplo, a la página, primero en la página 5 y 6 vienen las recomendaciones generales que son para la federación. En la página 7 vienen ya las recomendaciones para el titular del Ejecutivo y los gobernadores y gobernadoras. Y en general vienen ahí puntualmente para el titular de las fiscalías y de la Fiscalía General y las fiscalías de los estados. Quiero llegar a atención a víctimas. Por ejemplo, en la página 13, si se pueden posicionar en la página 13, dice que es la recomendación para el secretario de Educación y a las y los titulares de las universidades y universidades autónomas de los estados, al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al titular del Politécnico Nacional y al titular de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y la primera recomendación que hace es analizar sus protocolos y o manuales, reglamentos o documentos homólogos a fin de armonizarlos para que garanticen la máxima protección de los derechos humanos con perspectiva de género, identidad de género y orientación sexual, interculturalidad e interseccionalidad, propiciando en todo momento el principio pro persona a favor de las víctimas. Entonces, yo quería dejarles esto porque aquí está. ¿Qué debemos hacer? Y es una obligación para todas y todos, ¿no? Hay veces que vamos y que analizamos, pero aquí está ya, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos llevar a cabo? ¿O cuáles son las acciones y políticas públicas que debemos llevar a cabo? ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? La que sigue, por favor, Karen. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Si no, por mi parte sería todo. Y les dejo aquí. Muchas gracias por su atención y por haberme escuchado. ¿Alguien quiere tomar la palabra? No, solamente agradecerle. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muy interesante todo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias, Karen, y al Instituto de las Mujeres. Gracias. Un abrazo a todas y todos. Que se mejore. Cuídese mucho, que se mejore. Muchas gracias, Fati. Cuídate mucho, por favor, que tengas buen viaje de regreso.